Assange, el fundador de Wikileaks, ha sido el centro de una fuerte disputa internacional entre Ecuador, el Reino Unido y los Estados Unidos por más de 6 años. El gobierno anterior de Rafael Correa le otorgó a Assange asilo en la embajada ecuatoriana en Londres para protegerlo de la persecución a la que era sometido por haber destapado secretos de diferentes gobiernos alrededor del mundo, especialmente de Estados Unidos. El actual presidente ecuatoriano Lenín Moreno, crítico del asilo y de la concesión de nacionalidad ecuatoriana a Assange, permitió este año la entrada de la policía británica a la embajada para llevarse al activista bajo arresto. ¿Qué representa en estos momentos la figura de Assange para Ecuador? En Cartas sobre la Mesa venimos a Quito para hablar sobre las repercusiones del caso de Julian Assange aquí en Ecuador. Los Estados Unidos no tenía ningún pedido de extradición a Julian Assange cuando se le dio el asilo. Su vida no corría peligro, era un delincuente común acusado por violación en Suecia. Assange no simplemente es el asilado en la embajada. Assange es un personaje que para muchos puede ser un defensor de la información libre, pero para otros realmente es un hacker. Un país contradictorio que permitió que alguien de una potencia extranjera como el Reino Unido penetre con la Scotland Yard para extraer de ahí a un ciudadano que estaba bajo nuestra protección. No fuimos dignos de esa protección. Hola, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Bueno, Julian Assange se ha convertido en un personaje que ha causado una gran controversia para el Ecuador, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a raíz de su detención o extracción del consulado ecuatoriano en la ciudad de Londres. Se ha generado obviamente toda una polémica a nivel ahora internacional que involucra obviamente a los actores de siempre, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Suecia en este caso y obviamente al Ecuador. Aquí en Ecuador se han venido dando audiencias para pedir explicaciones sobre el respecto, pero yo quería empezar enmarcando el tema. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que era legal? ¿Es justo que Julian Assange haya sido extraído del consulado ecuatoriano en el Reino Unido? Creo que fue una decisión soberana del país, nadie lo puede cuestionar. Es una decisión que tomó el presidente de la República y la Cancillería. Era algo que se venía a venir y que ya era insostenible en un momento dado que el señor Assange continúe en la embajada de Londres. ¿Por qué? Porque se rompió el protocolo, se rompieron normas internacionales. Cualquier persona que está asilada en un país pues tiene que respetar la no intervención, por ejemplo, en política interna de otros países, y el señor intervino no una, sino varias veces, y lo único que recibió fue amenazas, sanciones, un protocolo de convivencia que también lo rompió. Entonces yo creo que fue una decisión soberana del país el dar por terminado el tema del asilo y entregarle a la justicia británica, justicia que la reclamaba desde hace algún caso, además que era un delito común, ¿no? No era ninguna persecución política en su momento, sino un delito de violación en Suecia. Ahora ese delito sabemos que se ha reabierto, así que también tendrá que responder ante la justicia sueca. A ver, pero a mí me parece que para hablar de Assange hay que hablar en dos niveles. Uno que es justamente nuestra legislación interna y lo que pasó en la convivencia, pero la otra que creo que es importante es ver qué es la figura de Assange. Assange no simplemente es el asilado en la embajada. Assange es un personaje que para muchos puede ser un defensor de la información libre, pero para otros realmente es un hacker. Y eso lo hace un personaje de importancia internacional política. De hecho, para el Ecuador mismo, esa fue la problemática, porque una cosa es tener en un asilado a un señor que tal vez no tenga tantas capacidades como para tal vez susceptibilidades de intervenir en procesos políticos internacionales, que pueda opinar o que pueda develar, porque de hecho Wikileaks eso es lo que hizo en su momento. Y eso convirtió en una presencia muy incómoda a nivel internacional y a nivel nacional también. La razón por la que Julian Assange decidió buscar el asilo
en la Embajada de Ecuador en Londres fue porque el gobierno de Rafael Correa había impulsado con mucha fuerza y decisión la defensa de los derechos humanos. Esa fue la razón por la que eligió asilarse. Pero cuando se dice que por un acto de soberanía, que sí fue del gobierno ecuatoriano, concederle asilo 2 meses después de haber ingresado, porque él ingresó el 19 de junio del 2012 y en agosto recién se perfeccionó el asilo aceptado por el Ecuador. Y lo hizo ahí sí el Ecuador en ejercicio de su absoluta soberanía, porque estaba protegiendo los derechos humanos de un ciudadano del mundo que vivía un estado de persecución y de peligro de su integridad y de su propia vida. No nos olvidemos que por un delito común, como se dice acá, se estaba pidiendo su extradición. Ahí había un doble fondo. No se le estaba persiguiendo por acoso sexual, se lo estaba buscando para callarlo y se intenta hasta ahora extraditarlo a los Estados Unidos, que es el único país donde hay pena de muerte. Pero cuando se dice de parte del gobierno actual del Ecuador que sacarle de la Embajada de Londres a Julian Assange de nuestro territorio fue un acto de soberanía, eso contraviene la doctrina Roldós de 1980, la Carta de Conducta que fue suscrita por los países de América Latina cuando este nuevo líder ecuatoriano, Jaime Roldós Aguilera, mostró una nueva imagen después de las dictaduras para recomponer los países hacia una línea de absoluto e incondicional respeto a los derechos humanos. Cuando se dice que han actuado en soberanía para violar los derechos humanos de Julian Assange, es una contradicción que cae por su propio peso. Yo quería tomar la palabra un momento porque, bueno, por ejemplo, Paola conversaba sobre el tema de todos los problemas que Assange habría causado en el consulado en Londres, pero hay un principio que yo creo que hay que ordenar esto en varias formas. Primero, el asilo es un derecho internacional, independientemente de lo que haya hecho, entiendo yo, Julian Assange. Se le han dado asilo a criminales de marca mayor durante la historia, por lo menos los últimos 50 años, y no creo que el caso de Julian Assange, independientemente de lo que sea él, sea diferente. Es decir, él tenía derecho a pedir asilo. Y cuando Ecuador decide darle el asilo, entiendo yo que según la legislación no fue el gobierno de Rafael Correa el que le dio el asilo, es el Estado de Ecuador el que tiene el derecho. Entonces, ese por un lado. Y después ordenar, que creo que es el tema que más le incumbe a Paola, el tema de la nacionalización de Julian Assange cuando pasa a ser ciudadano ecuatoriano y por consiguiente empieza a tener otro tipo de derechos bajo la Constitución ecuatoriana. Bueno, primero quisiera aclarar una cosa. Juan dice que, y eso es lo que decían en la época del correísmo, que la vida de Julian Assange corría peligro, que se iba a ser extraditado, que le iban a llevar a los Estados Unidos. Todo eso es falso. Los Estados Unidos no tenía ningún pedido de extradición a Julian Assange cuando se le dio el asilo. Su vida no corría peligro, era un delincuente común acusado por violación en Suecia. Querías hablar del tema de la nacionalización. Bueno, en el tema de la nacionalización hay muchísima tela que cortar. De esto te puedo contar 1.000.000 de irregularidades para darle la nacionalidad. ¿Con qué objetivo? De que sea miembro consular de la Embajada de Ecuador en Londres. Y además, yo tengo aquí los documentos, él renuncia a su condición de asilado cuando recibe la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, luego nos ponemos a pensar y jurídicamente ahí me van a tener que ayudar, pero no se entiende cómo un ecuatoriano es asilado en su propio país. Es una potestad del Estado en un momento dado calificar si un individuo es o no perseguido político. Porque, ¿qué es lo que te dice el derecho internacional público? El asilado es un extranjero que se considera perseguido político y que un Estado lo protege en razón de la persecución política. Ahora, ahí también hay varias cosas. En el asilo de él, hasta su naturalización, es cuando se generan cierto tipo de actitudes que son públicas, porque él realmente comienza a opinar sobre procesos políticos extranjeros. Eso es una de las condiciones en donde el asilo puede ser retirado, por ejemplo. Pero cuando ya se convierte en ecuatoriano,
se genera una ambigüedad en la condición de Assange. Técnicamente es ambigua la condición de Assange. Porque como digo, es un ecuatoriano que está en un territorio especial. Pero yo creo que lo que marca la discusión sobre el tema de Julian Assange al final es esa dicotomía entre la terminología legal y lo que se entiende está detrás de todo esto. Es decir, por ejemplo, recientemente, y eso se ha hecho obviamente público y ahí se han hecho acusaciones y el presidente Moreno incluso ha respondido al respecto, se especula que la filtración de del famoso caso de los Sina Papers en Wikileaks fue lo que generó la ira, entre comillas, del presidente Moreno y fue la gota que derramó el vaso para decirle, mira, ya basta de este señor, sáquenlo de ahí. Y después quiero que también me conversen, también Juan, hasta qué punto, por más que se hayan roto, no sé, términos legales, procesos, etcétera, etcétera, sobre su nacionalización o no nacionalización, Ecuador podría haber permitido lo que sucedió rompiendo la Convención de Viena, de que la policía británica haya entrado al consulado de Ecuador y abrirle la puerta a unos servicios de seguridad extranjeros. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Pero para terminar solamente quiero decir algo. Como te decía, no es lo mismo tener un ciudadano que ha cometido a lo mejor y que se lo califica, a tener un símbolo y un personaje que prácticamente está ligado más bien sobre los sistemas de inteligencia mundial. Sí. Eso es lo que le pasa a Assange. Julian Assange no es un delincuente común. Si dice eso alguien que es abogado, está cometiendo una atrocidad jurídica. Porque no hay una sentencia de última instancia que lo condene de un delito que se llama acoso sexual. Ese fue el pretexto. Pero no nos olvidemos que Wikileaks, que es la hija espiritual del talento de Julian Assange, había publicado para El Mundo y había sincerado y había transparentado una información que se sospechaba, pero que nadie se atrevía a ponerlo en evidencia. Él lo hizo a costa de su integridad y hasta de su propia vida. El mundo conoció las atrocidades de los Estados Unidos en sus guerras de exacción, de exterminio y de rapaz extracción de los grandes recursos de los países como Afganistán, como Irak, como Libia, como Siria. Entonces, eso tiene un alto costo. Venir a decir que no había ningún peligro para Assange en el 2012 es una ingenuidad. Por favor, no cambiemos los términos de la Constitución. Pasa, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución o de cualquier reglamento de la Constitución garantiza el otorgamiento del asilo y se lo hace bajo los principios de no devolución. De lo contrario sería una burla, sería un espejismo. El artículo 33 de la Convención de 1951 no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado por razones fundadas como un peligro para la seguridad del país donde se encuentre. Entonces, Lenín Moreno puede haber dicho en algún momento es un peligro para la seguridad de mi país. Tanto así que se está demostrando, ¿no, Juan? No se ría, porque me encanta cómo ustedes hablan del principio de no devolución, pero no leen todo, sino leen la parte que les conviene. Pero claro, ahora no tiene el Reino Unido la obligación de otorgar el salvoconducto para que él vaya a la... Ningún Estado tiene la obligación de nada. Los Estados son soberanos y toman sus propias decisiones. Ahora, otra vez, yo creo que hay que dimensionar la figura de Assange. Assange es una persona, como digo, para muchos... Tiene muchas personas que le apoyan, pero para muchos también es incómodo. Y creo que la incomodidad de Assange justamente radica en la seguridad de los estados. Cuando hablamos de la información reservada de inteligencia, que puede ser transparentar y que puede significar dimensionar las acciones y estrategias de las potencias, que eso fue lo que pasó, que no vamos a valorar si son buenas, si son malas, pero eso se llaman... Generalmente, y qué es lo que está pasando ahora con los Estados Unidos, es el hecho de que hay una línea muy frágil entre lo que significa transparentar la información de un Estado y el espionaje. Es una línea muy frágil. Entonces, el problema que tiene, porque el inciso segundo que acaba de leer Paola, también fue el que aplicó en Inglaterra, el Reino Unido. No le pueden dar el salvoconducto porque si sale del recinto del Ecuador, es una amenaza de seguridad.
la amenaza... Pero ¿cómo va a ser una amenaza de seguridad si la sentencia reciente que le sacaron fue violación de la libertad condicional y le ponen 50 y tantos semanas, o sea, un año? Es una sentencia que parece, a grosso modo, absurda comparado con la inversión que el Reino Unido hizo en 7 años. Prisión, pero más allá de eso, yo creo que esa prisión también significa una interpretación de la importancia que tiene Assange. La importancia que tiene Assange, otra vez, no solo a la Embajada del Ecuador. Nosotros estamos aquí discutiendo más bien y cuestionando tal vez los procedimientos internos nuestros. Pero para el Reino Unido o para cualquiera, Assange es importante en el desarrollo de tecnología, por ejemplo. No, yo quisiera añadir, porque por ejemplo Juan hablaba de la importancia del tema de Estados Unidos, y yo más allá del tema de Estados Unidos por sí, yo creo que también el peligro, entre comillas, la importancia de Julian Assange es que los Wikileaks, los cables que ha destapado no inmiscuyen nada más a Estados Unidos. Si tú te pones a leerlo, hay una enorme cantidad de países de Latinoamérica, el mismo caso de Brexit, o sea, hay un montón. Si vamos a hablar de que alguien quiere la cabeza de Assange, no creo que solamente sea Estados Unidos, creo que hay un montón de gente alrededor que no le conviene. Y yo para terminar diría lo siguiente, yo más bien pensaría que llegando a tener una sentencia tan pequeña para todas las inversiones que el mundo entero ha hecho, es porque probablemente Assange también tiene que dar al mundo entero. En un momento en donde tú tienes también una competencia tecnológica entre dos bloques. ¿Ha sido Assange, ustedes creen, dentro de todo, una víctima indirecta o directa del conflicto Correa-Lenin? Cuando una persona es acusado por un delito menor, el acoso sexual, resulta que en Suecia prescribió la persecución de ese delito. Por consiguiente, el señor Assange quedó libre de polvo y paja. Pero recuperan esa figura, violan el principio de preclusión y la seguridad jurídica que le asiste también a Assange para volver a acusarlo de algo y tenerlo a mano. Cuando se produce la desgraciada decisión de sacarlo con policía extranjera de nuestro territorio a un ciudadano que por ese entonces inclusive era nuestro compatriota por naturalización, resulta que se produce un hecho muy especial. Se convierte en alguien que es fruto de una transacción. Y le dicen al Reino Unido, en el convenio, oiga, pero no le vaya a extraditar a Estados Unidos porque ya hay pena de muerte. Y Gran Bretaña le dice, ya. Y a los pocos días Estados Unidos lo primero que hace es solicitar la extradición de Julian Assange. ¿En qué circunstancia estamos? Por otro lado, de lo que usted pregunta, está en juego la personalidad y la soberanía del Ecuador. ¿Cómo quedamos en el mundo? Si nos comparan con aquella acción soberana en defensa de los derechos humanos, al margen de simpatías o antipatías, y cuando inclusive en este gobierno se le otorga la nacionalidad por naturalización, y luego se le quita ese privilegio, en un proceso sumarísimo, sin notificarle, sin que se le garantice el debido proceso, sin que se motive la resolución. Simplemente le dieron y le quitaron como les dio la regalada gana. ¿Para qué? Para facilitar y para consumar aquel hecho oprobioso por el que el Ecuador pasa a la historia del mundo como un país contradictorio que permitió que alguien de una potencia extranjera como el Reino Unido penetre con la Scotland Yard para extraer de ahí a un ciudadano que estaba bajo nuestra protección. No fuimos dignos de esa protección. ¿Usted dice que le quitaron la nacionalidad? ¿Cómo se la dieron? ¿Hablaba de la nacionalidad? No, la nacionalidad no le han quitado. Han aplicado un proceso de lesividad y eso toma su tiempo. La nacionalidad está suspendida, que legalmente tampoco hay... ¿Se puede suspender una nacionalidad? No existe la suspensión. Y no quiere que me ría. Pero no de mí. No existe la suspensión de la nacionalidad. Entonces, mediante un decreto ministerial, le suspenden la nacionalidad. Cosa rara, no sé. ¿Pero quién le suspendió la nacionalidad? El actual canciller, pero no es así. Es un proceso de lesividad que tiene que darse con jueces y demás y toma su tiempo para que le sea. Este momento, Assange
sigue siendo ciudadano ecuatoriano. Una pregunta precisamente para terminar, porque ya estamos al final del programa, precisamente el futuro de este caso. Entiendo, por ejemplo, Paola ha estado bastante activa en tratar de esclarecer las irregularidades que denuncian sobre todo el proceso de nacionalización de Julian Assange. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál serían los siguientes pasos? Porque como lo acabas de mencionar, Julian Assange sigue siendo un ciudadano ecuatoriano y yo me imagino, deduzco, que si hubiesen habido algún tipo de irregularidades, deberían traerlo a él para acá y me imagino que, no sé, llevarle el debido proceso acá, pregunto. Pero en ese caso, ¿cuáles son los siguientes pasos de ¿qué va a hacer Ecuador de ahora en adelante? Lo que está haciendo el canciller en este momento, aplicando la lesividad. Quiere decir que está reconociendo que hubo un mal manejo administrativo de su parte y eso lo tiene que dictaminar un juez y ahí retirarle la nacionalidad. Y yo creo que hasta ahí llegamos nosotros, porque de aquí en adelante lo que pase con el señor Julian Assange es problema ya del Reino Unido, no de nosotros. Además hay una cosa que es particular también. Más allá de haber visto las tomas de cómo sale Assange de la embajada, curiosamente, Assange tampoco es que ha sugerido que se le trate como un ciudadano ecuatoriano. Entonces, esa acción de lesividad que dice Paola, que es un proceso judicial, en donde se establece que hay irregularidades en la otorgación de la nacionalidad, prácticamente como no hay un interés desde Assange de mantener la nacionalidad ecuatoriana, muy probablemente deje de ser ecuatoriano y más bien se mantenga donde está, que es una pena muy pequeña, que es una pena muy manejable la que le ha dado el Reino Unido. Creo que ahora la discusión más bien va a ser dónde va a terminar, si realmente va a proceder la extradición a los Estados Unidos, si a lo mejor Reino Unido le dice que no. Pero este conflicto, como digo, no es solamente el interés particular del Ecuador. Assange es una figura mundial en donde se va a ver cómo va a terminar siendo y sigue siendo importante. Bueno, quiero ver si Juan tiene alguna última acotación para cerrar. El hecho de que hayan vicios en el proceso de naturalización de Assange no son atribuibles al sujeto de esa institución jurídica. Alegan que han cometido errores de procedimiento administrativo dentro de la entidad que concedió ese derecho. No le atribuyen ese tipo de falencias a Julian Assange. Por consiguiente, el canciller fue a la Asamblea Nacional y muy suelto de huesos dijo: ya no es ciudadano ecuatoriano, ya le quitamos la nacionalidad. Y yo le dije, ¿y cómo así? Es que ya tomamos las decisiones y ya están tomadas. Y ya se resolvió. Se resolvió de tal manera que ya no es ciudadano ecuatoriano. Por consiguiente, nosotros ya no tenemos ningún problema, porque como ya se dijo desde Palacio, era una piedra en el zapato. Qué pena que el Ecuador haya arrastrado frente a la opinión mundial un hecho que pudo haber sido el posesionamiento de nuestra soberanía como Estado, que toma decisiones de acuerdo al respeto de los derechos humanos en el mundo. Pero ahora hay muchas contradicciones, hay reparos muy serios y la historia sabrá recoger este triste episodio en contra de un ciudadano que se atrevió como periodista de investigación a publicar toda la basura que se había acumulado y que hipócritamente y por conveniencias iban guardando. Hoy Julian Assange es víctima de haber sido transparente y de haber sido audaz y valiente para publicar todo aquello que investigó a través de Wikileaks. Bueno, yo les agradezco muchísimo a las damas aquí presentes por haber venido hoy, a Juan también por haber venido a Cartas sobre la Mesa. Esto es un tema que, bueno, que va a seguir teniendo cola de ahora en adelante y que, bueno, que va a necesitar que también que dentro de todo que el Ecuador tenga una posición firme al respecto, espero yo, respetando el derecho internacional. A mí no me queda más que despedirme y esperarlos la próxima semana en un nuevo programa.